viernes de historia, viernes de Joaquín Robles Linares, que, bueno, pues lo vamos a enlazar en este momento. Y el tema que trae Joaquín es Hilario. Es la historia de las huelgas de la Universidad de Sonora. Ándale, oye, qué padre tema. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Otra vez, otro viernes con ustedes. Muy contento de estar participando aquí. Gracias a Dios, otro viernes. Y en la biblioteca, que eso no... Buena señal, buena señal. ¿No la prestaron? Se portó bien. No, pues no hay reunión familiar. Estás a gusto ahí, ¿eh? Oye, Joaquín. Así es. ¿Qué pasa con estas huelgas de la Universidad de Sonora? ¿Qué tanto afectan a la sociedad, a los muchachos, a los profesores, a los trabajadores? Bueno, porque también batallan, ¿no? No cobran. No, es todo un problema. Fíjate que el historial de huelgas a nivel nacional que repercutió en lo local inicia en 1929 con una gran huelga universitaria en la Ciudad de México. En aquella entonces Universidad Nacional no tenía la A de autónoma. Aquel 1929, gracias a las maniobras y los buenos oficios del presidente de la época, Emilio Portes Gil, obviamente tutelado por Plutarco Elías Calles, iban haciendo el maximato, logran desactivar esa gran huelga, que fue muy complicada también, varios meses, y en fin, causó estragos políticos en un año muy, muy complejo. Se reirían ustedes por lo que fue la huelga hoy, porque era simple y sencillamente porque cambiaron el calendario de los exámenes. Sí. Y eso hizo que los estudiantes se enhuelgaran. Y a final de cuentas, no pedían los estudiantes autonomía universitaria. Y Emilio Portes Gil hábilmente se las dio. Y así nace la UNAM. O sea, la UNAM ya había nacido, pero la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero esa autonomía se pasó a los estados. Y en 1938, en la época del general Yocupicio, se redacta la primera ley para crear la Universidad de Sonora. Y ya viene incluido que era un plantel con características autónomas. O sea, lo mismo más o menos iba dibujándose, previendo que no hubiera aquellos conatos de huelga. Viene la primera ley, luego se reforma en 1939, ya con Anselmo Macías Valenzuela, empieza a crecer y vive un periodo muy interesante de estabilidad en la universidad. En 1953 llega otra ley, cambian las condiciones de la universidad. Sin embargo, en los años 60, eso es algo muy curioso, empieza la Universidad de Sonora a tener conflictos al interior. Obviamente, estos también estaban animados por la política local y por la geopolítica mundial. Acuérdense de la Guerra Fría, cómo se vivía al interior de los campus universitarios. Acababa de pasar la Revolución Cubana, estaba la Guerra de Vietnam, había mucha efervescencia. Había mucha efervescencia en ese sentido, pero sin embargo, las primeras protestas también el año del 64 en Hermosillo, se dan en la Escuela de Agricultura, también por un tema curioso que hoy también pues, nos hace sonreírnos. Resulta que a los alumnos les dice la autoridad universitaria, en aquella época el rector era Moisés Canale, que de ahora en adelante les iban a contabilizar las faltas. Los muchachos de agronomía se molestan porque diciendo que el argumento de ellos era que se las contabilizaran en función de las clases dadas. Y se hace ahí una controversia y los muchachos salen a la calle haciendo una parodia de que ya no eran niños vestidos con pañales y biberones y ese tipo de cosas para en ese sentido burlarse de la autoridad. No pasó a mayores, pero fue el primer conato de paros ya complicado en la universidad, en un ambiente que políticamente en Sonora empezaba a crisparse porque había un detalle, Hilario, Víctor, la política nacional y la política estatal se habían metido a las universidades. En aquellos años el PRI
hace un ejercicio disque democrático o pseudo democrático, abre las candidaturas a la contienda y eso hizo que los estudiantes participaran. La realidad es que, a fin de cuentas, llega Luis Encinas. Sin embargo, pues las organizaciones estudiantiles en aquel entonces, la FEUS, pues tomaba partido, tenían simpatías por un candidato, simpatías por otro, y llegará 1967, donde sí hay un conflicto muy serio. Por una disputa partidista cerca de la universidad, en un lugar que se llamaba Las Cazuelas, hay un mitin, hay golpes, hay una explosión, hay varios detalles ahí, los estudiantes corren, se esconden en la universidad y la policía, correteando a esos estudiantes, entran a la universidad. Hay fotos, en fin. Este hecho provocó que los estudiantes pararan la universidad, pero no nomás la universidad, sino también todos los campus que están en otras partes del estado, y entonces sí se vino un conflicto al interior muy, muy serio. Era la época de Díaz Ordaz. Ahí empezaron las negociaciones. Curiosamente, la huelga esta del 67 tuvo mucha simpatía local. Hubo empresarios que los apoyaban. En fin, el origen había sido una disputa partidista por un candidato y a fin de cuentas esto detonó en la universidad con este paro. Con el paso del tiempo, este señor, Gustavo Díaz Ordaz, pues no toleraba ya más problemas en la universidad y viene un problema muy serio. El general Hernández Toledo, al mando de un batallón del ejército, toma las instalaciones de la universidad en mayo del 67 y por una súplica del entonces rector Moisés Canale a los estudiantes, les pide por favor que abandonen la universidad porque las cosas se habían descompuesto a tal grado que era importantísimo pues que no pasaran a mayores. Y los muchachos abandonan la universidad. Sin embargo, este hecho, que seguramente Hilario lo recuerda muy bien, pues tocó las fibras de la efervescencia universitaria y yo creo que marcó una época. A diferencia de las huelgas posteriores, yo creo que esta y el movimiento del 73 fueron las últimas animadas por los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque vendrán después, para 1970, la universidad tendrá ya la petición de los sindicatos para organizarse y poder representar a los trabajadores de la universidad. El primer sindicato, dime. Hacer nomás un paréntesis. Carrillo Marcor es el que crea el sindicato del STEUS, pero dice para oponerlo a castellanos. O sea, es una maniobra política y empiezan a usarla como medida de presión las huelgas, pero es creado por Carrillo Marcor. En los 70 se crean los dos sindicatos. Primero se crea el STEUS y luego el STAUS. Así es. Y a raíz de... Luego Carrillo Marcor tenía una animadversión total contra Alfonso Castellanos Idiáquez, que era el rector de la época. Es que le pide la renuncia y Castellanos le dice, pídamela por escrito. Sí, nada más que había un detalle. En 1973, el primer gobernador egresado de la universidad, el licenciado Carlos Armando Viebris, cambia la ley. Existía una ley en 1953 que amparaba todos estos comentarios que platico de los años 60. Viebris cambia la ley y crea la ley 103, que fue muy polémica y que fue el causante de muchos conflictos. Después cae el licenciado Viebris, llega don Alejandro y el conflicto se agudiza, porque pues también tenía origen en una cuestión de rivalidad política. Y tiene la primera huelga dentro de la huelga del 67, en fin, pero la primera huelga ya formalizada por el sindicato o los sindicatos, que es la de 1976, que dura 92 días. Fue una huelga larguísima, que incluso hubo mucho desgaste y llegó un momento en que la misma sociedad participaba
exigiéndole a Castellanos que dejara la universidad, y Castellanos no la dejó, precisamente por el conflicto que había. A raíz de esto, las huelgas empiezan a modificarse y ya no son los estudiantes los protagonistas de aquellos paros, son los sindicatos. Uh-huh. Después, nada más para apuntar, de 1976 al 2024 ha habido 27 huelgas. Ahora. 27 huelgas. Esa del 76 fue muy larga. Después hubo más huelgas. La situación al interior de la universidad se fue degradando, también por cuestiones administrativas. Cabe recordar que llegará después la Ley 4, ya en 1991, pero previo a la Ley 4, a la universidad le cortaron la luz. Hubo un momento a final de aquellos, de los finales de los estertores de esta ley, que a la universidad incluso le cortaron la luz. Estaba en una situación muy complicada, muy difícil, y además con mucha efervescencia sindical al interior. Estos dos grupos sindicales son los que han protagonizado una cantidad muy importante de huelgas. Hubo otra muy larga en la época, creo que de Padres, de 2009, que fue de 58 días. Y en fin, ha habido casi todos los rectores han tenido paros. Los más Jorge grandes. Ibarra. Jorge Luis Ibarra. Es el único, pero los demás ahí están, por ejemplo. Esos son los días que vivieron de huelga. El que tiene el récord no es Manuel Rivera Zamudio, es Castellanos, con un número de días muy importante. Y así van llegando. Para 1991 llega un gobernador joven, que ya la generación de políticos había cambiado, y el licenciado Beltrones, en un movimiento así muy ágil, una cosa muy sorprendente, llega con la idea de reformar la ley y lo hace inmediatamente. Sí. Dice un escritor que habla sobre estos, que hizo una especie de blitzkrieg, o sea, una cosa rapidísima, cambió la ley y la aprobaron de inmediato y entró en funciones luego, la ley 4. Esta ley, muy criticada por aquellos que habían usufructuado la universidad por muchísimos años, se había convertido casi en una propiedad particular, pues fueron muy críticos con la ley, pero sin embargo la ley funcionó con los años, a pesar de que tenía deficiencias o había que reformar algunas cosas. La universidad a partir del 91 fue mejorando en muchos sentidos, se crearon nuevas carreras, intercambios, en fin, y fueron conteniendo esos apetitos sindicales. Se establecieron negociaciones por una situación muy interesante. Esa ley creó algo que se denominaba Junta Universitaria. La Junta Universitaria era un órgano superior y era el que nombraba los rectores. Estaba conformado por 14 personas que tenían vínculos con la universidad. Por ejemplo, en la última Junta Universitaria estuvo Diego Valadez, fíjate, nada menos, doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Personajes de ese perfil, aunado a los personajes locales con una vida académica interesante. Bueno, ese consejo universitario le servía a los rectores precisamente para inhibir o para contener o para tratar como una instancia más este tipo de conflictos. Entonces, eso se fue desfigurando con esta nueva ley y hoy estamos viviendo a menos de 3 años de un gobierno que llegó recientemente, pues 2 huelgas. Y eso, ¿por qué? Porque los sindicatos obviamente buscan la mejora salarial y el beneficio de sus agremiados, y esto también ha traído estas consecuencias. No quiere decir que en el pasado no había. Acabamos de ver la lista y hay muchas huelgas que han afectado pues la vida universitaria, y a fin de cuentas los más perjudicados son los muchachos y sus aspiraciones profesionales y las familias que obviamente hacen un esfuerzo enorme para mantener a los estudiantes. Entonces, estos movimientos
pues creo yo, desde mi punto de vista, y aquí ya hago un apunte personal, creo que la reforma o la derogación de la antigua ley, bien valdría que lo hubieran reformado. Toda ley tiene que reformarse con el tiempo, o hubieran aprovechado las figuras exitosas de aquella ley y hubieran hecho una, precisamente con otro tipo de organismos al interior de la universidad, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Hoy la universidad desafortunadamente está en huelga, y lo que yo veo es que las posiciones son muy antagónicas y cada vez son más distantes. La petición que hace el sindicato, uno de ellos, el otro tiene emplazada a la universidad para el día 30, pues es muy ambiciosa, y además con un ingrediente que yo no conocía, menos que ustedes tengan el dato. También está emplazada la Universidad Estatal de Sonora. También sí. Oye, Joaquín, nos queda un par de minutitos nada más. De lo más reciente de pues esta época, digamos, de los 15 o 20 años hacia atrás a la fecha, ¿qué es lo más importante que se haya sucedido? Te voy a decir lo que yo veo, que me ha tocado ver. Cuando se resuelve la huelga, después de los días que sean, el 95% de las veces aceptan lo que se ofreció en un principio. Sí, desafortunadamente, fíjate que eso, yo incluso leía reportes de prensa donde tuvieron una reunión no sé de cuántas horas y no llegaron a nada. ¿Por qué? Precisamente porque las posiciones son muy antagónicas y parece ser también que hay ciertas rivalidades personales. Nada más que hay un detalle también que me gustaría también resaltar. Creo que por primera vez en la historia de la universidad, de las huelgas y los conflictos laborales al interior, ya no nada más son las autoridades universitarias, que a fin de cuentas ahorita son autoridades, pero eran maestros y eran parte del sindicato. El sindicato, que a fin de cuentas pues son los trabajadores que viven y laboran en la universidad, pero por primera vez son gobierno, porque muchos de los funcionarios del actual gobierno, incluyendo el secretario de Educación, por ejemplo, pues son maestros y son gente que está en la universidad. O sea, ya es una trinidad, es un asunto que eso sí es histórico, porque no había sucedido que los mismos integrantes de la universidad, que al mismo tiempo eran del sindicato, bueno, ahora también son gobierno. Y a fin de cuentas, en menos de 2 años van 2 huelgas, pues es un asunto crítico. Sí, y que ojalá en poco tiempo se resuelva y en beneficio de los estudiantes y obviamente de las aspiraciones profesionales de la familia. Rapidito, Joaquín, ¿dónde te encuentran? ¿En el Imparcial? En el Imparcial, la columna Septentrión, todos los domingos en las páginas editoriales. Ahí estamos a la orden para que lean lo que uno escribe ahí, bueno, y podamos conversar literariamente un poco. Joaquín, buenas noches, muchísimas gracias como buenas siempre. Noches. Joaquín. Órale, muy bien. No, muy bien. Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera, y bueno, las huelgas de la Universidad de Sonora.